Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son las 7:56 de la mañana de este sabadito alegre, 4 de febrero del año del 2023. Se acabó otra semanita, amigos y amigas, y Bitcoin intenta trepar otra vez rumbo a los $24,000. Yo creo que un toquecito a los 25 no estaría nada mal para de aquí al día lunes o máximo el martes. Los que querían información de Bitcoin ya se pueden retirar. Buenos días, hoy Super Turbo, hoy no vamos a revisar las criptomonedas, hoy solamente vamos a revisar a Bitcoin. Temporalidad de una semana, que es solo para echarle una mirada de unos 3 o 4 segundos, luego veremos el gráfico diario y después veremos el gráfico de 4 horas. Y queridos amigos, hoy estoy de huelga y hoy ni siquiera me afeité. Así que me aguantan ahí y lo importante es la información de Bitcoin. Vamos a saludar en el chat a ver quién anda por allí y a ver a quién podemos saludar. Allá arriba les dejé fijado ya, hasta arribotota del chat, les dejé fijado ya el link para el grupo gratuito, privado y oficial de Telegram. De tal manera que caigan al grupo correcto y no vayan a caer con la bola de estafadores que todos los días nos saturan los videos de YouTube en la zona de los comentarios y en las redes sociales, poniéndose un nombre parecido al mío, tomando fotografías de la internet de mi cara o de mi familia, y pues dando lata ahí tratando de robarles su dinero. Por favor, no caigan con ese tipo de gente y se los encargo mucho. Váyanse a la parte alta del chat y hagan lo correspondiente y vayan a los grupos correctos. Una vez que le hagan clic a ese link, van a recibir la autorización para ir al grupo gratuito, pero privado. Y dentro del grupo gratuito y privado, agregándose a él, ahí van a encontrar la información para el grupo VIP y el grupo de señales oficiales de aquí de este canal. Les espero con muchísima ilusión por allá y les deseo muchísimo éxito en la vida. Tómenlo como un pago de colegiatura, tómenlo como una especie de inversión leve y créanme que ningún curso les va a venir a poner sobre la mesa lo que nosotros les vamos a enseñar allí en el día a día, enfrentándonos al mejor de los maestros, que es el precio, o sea, el mercado. Luis Luna, muy buenos días, gracias por estar aquí, gracias por el like. Alex Negrete, buenos días. Alex Negrete, buenos días. Madrugó hoy, profe. Pues es que estamos en otro horario, querido amigo. Aquí estamos cercanos a las 8 de la mañana. Nos faltan 2 minutos para las 8 de la mañana de este día sábado 4 de febrero. Y pues yo me dije, como me quiero desocupar porque es sabadito de familia, pues me dije, arranquemos de una vez, si no, no va a haber video. Claudio, creo yo, buenos días, maestro. Feliz sábado, gracias. Luis Luna, llegando y dando like, muchas gracias. Tony Chediak, muy buenas tardes, profesor, se le saluda, ¿se ve buena la subida o qué? Él debe estar en Europa porque me está diciendo buenas tardes, o hasta la colita de Sudamérica. Yo creo que más bien es Europa. Simón Corrales, tempranito, profe, buenos días, que si puedo revisar a YFI, te va a tocar Simoncito, Simón, amigo, te va a tocar revisarla a ti, porque yo nada más voy directo a Bitcoin en esta mañana y antes digan que me estoy dando el tiempo para saludarles mientras se van juntando unos cuantos, porque yo realmente lo que quiero hacer es ir al grano con Bitcoin en esta mañana y desocuparme, pero ya. Hugo Anaya, muy buenos días. Cristian Arana, muy buenos días. Dejando mi like y esperando Bitcoin llegue a 25K. Yo también estoy esperando que llegue a 25K. Luis Luna, jajaja, tan, gracias por el super turbo análisis. Ya nos íbamos, querido amigo, con eso. Ahí se acababa todo. Alfredo F, hola, tengo algunas canas. ¿Qué tinte usa? Querido amigo, mi madre tenía 80 y pico de años y no tenía canas. Y parece ser que ese gen fenotípico vino a aparecer en mí, bendito gen de las canas. Sí tengo, mira, mi barba es cana y por aquí ves que va subiendo. Empezó aquí abajo y ahí va subiendo, ya llegó a las cejas, mira mis cejas y como ya están canas. Y ahí va subiendo, está a nivel de cejas ahorita. Y por acá empezó a aparecer una que otra ya un poco rebelde y ahí muy tempranilla. Tengo 62 años, queridos amigos, y bendito sea Dios, cero canas. Este es el color de mi pelo natural para la edad adulta. Yo era muy rubio, muy güero de pequeño. Pero el sol del trópico tabasqueño, donde viví como 40 y tantos años, se llevó por completo la pigmentación dorada y me lo dejó de este color. Alfredo F, hola, tengo alguna. Ya, Anayeli Medina, muy buenos días, gracias por la miniatura de hoy y gracias otra vez por faltarme tanto al respeto y ponerle una gota de humor ahí a las miniaturas. Muchas gracias. Agrégame la barba y yo, por favor, al rato
O tú misma, si me puedes ayudar. Yo creo que no, yo creo que voy a ser yo. Le vamos a cambiar ahí la miniatura otra vez para que aparezca igualita en todo, pero con barba. Pantera Hernández, buenos días y feliz sábado para ti. Jesús del Cura, buenos días. Profe, el que madruga Dios le ayuda. Pues sí, pero fíjate que los refranes populares que encierran muchísima sabiduría, sucede que a veces son altamente contradictorios. Porque así como hay uno que dice que al que madruga Dios le ayuda, hay otro que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, ve tú a saber cuál nos conviene utilizar a cada quien y de acuerdo a su conveniencia. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Rey Bermúdez, buenos días, profesor. Que recibas muchísimas bendiciones tú también. Tony Chediak, Barcelona, España. Un abrazo a todos nuestros queridos amigos de Barcelona. Vámonos rápidamente ya al gráfico de Bitcoin y vengo y saludo desde Johnny Martínez para abajo. Johnny está en Venezuela y nos vamos a quedar por aquí con él. Voy a limpiar el chat, por supuesto, porque necesitamos meter aquí la intro del gráfico de una semana. Y aquí lo ando buscando ya. Y espero que el OBS Studio no me mienta y que ya esté en el lado yo correcto de la pantalla. Y parece que sí. Aquí tenemos nuestro gráfico semanal al cual lo venimos a visitar por mera costumbre, porque nosotros ya sabemos lo que Bitcoin está intentando hacer y no nos sorprende nada que a un día con 10 horas de cerrar, esta vela sea una vela roja de indecisión con un cuerpo pequeñito, sombra pequeña por abajo y sombra pequeña por arriba. Vela de indecisión, normal, natural. La siguiente tal vez sea verde y alcancemos a tocar otra, ahora sí, la media de 55 periodos. Esta es una subida, darle un besito a su media naranja para continuar cayendo debajo de la cama. Va a ir a buscar a su media naranja, le va a dar un besito, va a ronronear con ella y lo van a aventar para abajo de la cama y yo creo que vamos a volver a tocar los $19,290. Les quiero aclarar que el MACD todavía está desarrollando un valle verde positivo y que tenemos la pendiente horizontal y yo diría que ligeramente negativa y que esto valida un rebote. Y este rebote es el que se está dando. Y les quiero aclarar que el MACD todavía podría desarrollar un poco más para arriba, de tal manera que pues no tiene por qué terminar este movimiento justo en el toque a la media de 55. Por eso les he venido repitiendo que se puede asomar con una velita cuya mecha alcance a tocar tal vez los 25,500 o incluso me he atrevido a mencionar los $27,000. Por aquello de las moscas, yo voy a poner allá arriba en $27,000 una orden de pesca con ballenas en venta y voy a procurar vender medio Bitcoin por allá y esperar una buena caída para recomprar por allá por los 19,000 o más abajo de los $19,000. Tenía yo un precepto personal que decía que yo a Bitcoin ya no lo compraba si no caía a 17,000, pero debido a las circunstancias y la posibilidad futura de que siga sosteniéndose alcista durante todo febrero y una primera mitad de marzo, pues saco la conclusión de que una venta en 27,000 y luego recomprar por ahí por los 19 o 20 no estaría nada mal para mis fondos de trading, ¿ok? Entonces, queridos amigos, toque a la media para continuar cayendo y en el gráfico de una semana no hay nada más que agregar. ¿Listo? Vámonos entonces al gráfico de un día, que ya debe estar corriendo la intro por ahí. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente es verdad. Y entonces vamos a localizar por aquí el gráfico diario. Y pasémonos aquí a la camarita y verifiquemos, puesto que estoy trabajando con una sola pantalla, verifiquemos que estamos otra vez correctamente. Y aquí tenemos a Bitcoin en gráfico diario que ha hecho absolutamente cero patatero. Nada, no ha hecho nada Bitcoin. Estamos ahí por arribita del rectángulo naranja que les tengo pintado hace muchos días y lo rompimos por arriba y estamos tratando de meternos en él. Yo creo que Bitcoin ya no se va a meter en ese rectángulo y que hoy va siendo el día de que lo demos de baja de nuestro gráfico y lo borremos de aquí. Si mañana o pasado nos obliga a volverlo a pintar, pues tan difícil que será trazar un rectangulito con fondo naranja. Entonces tenemos una disminución del volumen y Bitcoin se encuentra por arriba de las dos medias. Inclusive no ha perdido el soporte de la media exponencial color azul turquesa, que es nuestra media rápida aquí para este estilo de análisis. Recuerden ustedes que cuando ponemos 150 velas en pantalla, el
punto de control del perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP quede establecido en 16.799, siempre y cuando tenga 150 días en pantalla con 8 horas, o sea, 150 velitas. Y esto nos da una probabilidad mayor alcista, con puntos fuertes para continuar subiendo porque todavía el precio flota encima de ambas medias exponenciales. Y como ambas medias exponenciales, la de 10 azul y la de 55 color naranja, como ambas medias tienen la pendiente positiva, afirmamos con certeza que tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y que tenemos probabilidad mayor alcista. El volumen descendente que tenemos por aquí abajo nos dice que estamos como para seguir lateralizando y tonteando así como va Bitcoin. Yo creo que Bitcoin va a seguir apoyando en la media, que ya hizo su bajada otra vez a tocar a la media y que desde este punto que estoy señalando o desde este que tenemos aquí, Bitcoin debería continuar subiendo y alcanzar tal vez los $25,500. Tenemos una dirección bajista del MACD y el precio no cae. Por lo tanto, el precio no acompaña a la dirección bajista del MACD y el tiempo le va pasando a nuestro indicador llamado monitor también y va a ir desarrollando rumbo al punto cero. No es obligatorio que toque el punto cero, trace un nuevo valle rojo invertido para hacer un cambio de dirección. El cambio de dirección se puede dar en cualquier momento, como ocurrió, por ejemplo, en este pequeño valle verde de aquí. El día sábado 10 de diciembre teníamos la dirección alcista, el día domingo 11 de diciembre teníamos dirección bajista, el día lunes 12 de diciembre teníamos dirección bajista y el día 13 de diciembre y 14 de diciembre tuvimos un cambio de dirección. Lo mismo puede pasar aquí y un poco más marcado y pintarnos unas 5 o 6 barritas de volumen del histograma del MACD y podría haber un cambio de dirección. Con un cambio de dirección y conservando la pendiente positiva y una fuerza de 56.18 para el ADX, queridos amigos, entonces estaríamos en un sube porque sube y continuaríamos rumbo a los 25,564. Es verdad que si el oro cayó como cayó, probablemente Bitcoin también se precipite al vacío. Pero en caso de una caída como la que todo el mundo anda augurando porque son aves de mal agüero, pues Bitcoin podría llegar tal vez a los $21,500 y por esa zona de los 21,500 o quizá los 21,000, por ahí se va a encontrar con su media naranja de 55 periodos para continuar rebotando para arriba, porque tuvimos un cruce bien validado alcista de medias exponenciales el día jueves 12 de enero del año del 2023 y desde ahí comenzó Bitcoin a intentar cambiar la tendencia diaria de lateral a alcista. Veníamos de una tendencia bajista, recuperamos la tendencia lateral dentro de esa cacerola que ven ahí y ahora estamos tratando de ir a cambiar la tendencia de lateral a alcista. Y con este cruce bien validado, Bitcoin inaugura una nueva temporada de duración indefinida, porque nadie es adivino para saber cuántas veces y cuánto va a durar, cuántas veces qué, cuántas veces va a bajar a tocar a la media de 55 para continuar subiendo, porque la temporada de la que estoy hablando de duración indefinida es una temporada recién estrenada de aproximaciones a la media de 55, color naranja, para continuar subiendo. Y todavía Bitcoin no hace su primer intento serio de toque a la media de 55. Por lo cual les digo que en caso de una caída, para seguir los pasos del oro, pues tendría que caer a esta zona más o menos y sería para continuar subiendo. Esto se los dejo como una tentativa y una probabilidad, pero no se los dejo como que eso es lo que va a ocurrir para hoy sábado, para mañana domingo, ni para el día lunes o martes, porque el gráfico diario, amiguitos y amiguitas, es para 7 a 10 días por delante en proyección. Y entonces, en caso de caída, se va a llevar 3 o 4 días, tal vez 5 o 6, en bajar hasta la media de 55, aunque Bitcoin es capaz de bajar en una sola vela hasta esa zona y también es capaz de subir a 25,500 en una sola vela. Cualquiera de los dos caminos, queridos amigos, les estoy diciendo que Bitcoin se queda todavía alcista, alcista, o sea, para arriba. Yo no digo que no va a caer, yo digo que se está tardando ya tanto en esta zona de estabilización y tranquilidad absoluta, dizque tomando aire, y yo creo que ya va siendo hora que se decida
y pierda la media azul para bajar hasta la media de 55 color naranja, o se arranque de una vez para arriba. Voy a empezar a decir las siglas EMA en vez de decir la media de 10 o la media de 55, porque el traductor que tengo, la AI que estoy usando para y la que está utilizando nuestro amigo Pedro de SWS Computación para poder poner los subtítulos en inglés, pues está muy tontita todavía y no la tenemos bien entrenada. Y sucede que cuando digo la media, pone cada cosa, qué risa me da cuando estoy corrigiendo. Y todos los días me pongo a corregir el archivo antes de subirlo y pegarlo ahí como subtítulos, pero cuando llevo unos 15 o 20 minutos estoy harto de estar revisando palabra por palabra y lo subo diciéndole a YouTube que no importa que conserve los errores, pero que ya lo suba así. La gente con su propia imaginación y conocimiento que tenga propio acerca del mundo Bitcoin sabrá lo que estoy tratando de decir en cada momento. Y ni siquiera sé cuántas personas de habla inglesa pueden estar viendo hoy día mis subtitulajes ahí en los videos de YouTube. Pero yo voy a seguir con ese intento y vamos a procurar entrenar bien a esta inteligencia artificial con un dataset que tenga la cantidad de información necesaria sobre criptomundo para que no se ande equivocando, porque cuando digo MACD, ella escribe ahí quién sabe qué. Cada cosa que me da muchísima risa. Y cuando pongo Bitcoin o digo Bitcoin un poco acelerado en el lenguaje, escribe Víctor, si bien me va. Entonces, pues amigos queridos, soporten ahí algunas fallitas en el idioma inglés. Los que quieran verlo en el idioma inglés, pónganle los subtítulos y ahí están en todos los últimos videos. Bien, entonces Bitcoin, queridos amigos y amigas, está tomando de soporte la EMA de 10 periodos. Si la pierde, va a bajar a buscar la EMA de 55 periodos, color naranja. Y esto lo llevaría cuando mucho hasta los $21,000, 21,100, 21,200 dólares. Así que nos quedamos con esas probabilidades que ven ahí. Yo me quedo con esta de aquí y por eso voy a engordar a 3 píxeles este trazo de acá. Y me quedo con que el otro trazo, de la bajada hasta la media EMA de 55, es menos probable. Pero Bitcoin sigue con un poco más de probabilidades alcistas que bajistas. Cuando Bitcoin caiga, si es que lo va a hacer, yo espero que me hayan comprendido en todos los videos de la semana pasada y de la anterior y que ya tengan ustedes su capital dividido. Estas son zonas, queridos amigos, para tener algo de satoshis para seguir vendiendo y algo de moneda estable para comprar en caso de caída. Hace un par de días atrás yo compré en Spot, en BitGet, compré una cantidad de Bitcoin con un capital que tenía ahí como de 6 o 7 mil dólares y compré lo que me alcanzó para comprar a Bitcoin por ahí por los 23,400 dólares, que es más o menos la zona donde se encuentra ahorita. ¿Y por qué compré si yo estaba diciendo en videos anteriores que estas eran zonas para dividir el capital y para tener algo en moneda estable y que eran más bien zonas de toma de ganancias? Pues porque del capital otro que yo mandé satoshis, pero conserva un poco de dinero en moneda estable para que puedas comprar en caso de caída. Y nos quedamos quietecitos, tranquilitos, esperando que suba para vender, esperando que caiga para comprar. Y recuerden colocar una venta de pesca con ballenas por allá arriba, por los 27,000 dólares, porque en un mechazo los puede tocar. Conozco a Bitcoin, lo conozco bien y sé lo explosivo que es de repente. En una sola vela diaria, Bitcoin puede subir hasta 27,000 para cumplir con el gráfico semanal y empezar la caída posterior. ¿Ok? Y yo no digo que lo vaya a hacer en una sola vela, solo digo que es capaz. También es capaz de bajar hasta 21,000 con una sola vela diaria. De hecho, es capaz de romper esa zona y caer hasta los 17,000 en 2 velitas de 4 horas. Así que con un activo tan volátil como Bitcoin, más vale que tengamos dividido el capital y que estemos listos para correr para arriba o para abajo con la comadreja mayor. ¿Listo? Listo. Vámonos al chat por un instante y espero haber tenido limpia la pantallita, sin mensajitos en ella. Parece que estamos bastante bien. Y ahora vámonos aquí a buscar el chat porque quiero seguir leyendo. Y nos habíamos quedado por acá, quién sabe dónde. No dejé señalado a ninguno. Pero vamos a continuar desde donde yo pueda y Dios me dé a entender porque creo que me quedé con Johnny Martínez y ahora vamos a saludar a Julio Nieto, lo pongo en pantalla, Elisa Bitcoin,
buenos días. Israel y Marta Serrano, buenos días. José Antonio, muy buenos días. Johnny Martínez, muy buenos días hasta Venezuela. Fernando Tapia hasta Santa Clarita, un abrazo. Judith Castillo, hola, buenos días. Luis Vázquez, buenos días hasta Guanajuato. Johnny Ovalles, buenos días hasta Miami. Abrazo para todos nuestros amigos de la península de Florida, de la Florida. Simón Corrales, buenos días. Hugo Raciel Gómez, buenos días. Lo vamos a leer porque puso un texto bastante largo. Vamos a ver qué dice. Dice, buen día, profesor. Voy llegando del trabajo y me tocó verlo. Casi nunca alcanzo a estar despierto. Tengan todos un excelente fin de semana. Querido amigo, 1,000 millones de gracias por la fidelidad al canal y 1,000 millones de gracias por venir del trabajo y todavía darte el tiempo para verme aquí en este sabadito. Jesús Mercedes, buenos días. Fernando H.A., buenos días. No olviden los likes, yo hoy no se los voy a estar recordando, hoy no nos interesan. Sí nos interesan, todos los días nos interesan. Y no solo nos interesan aquí en el chat, nos interesan también allá, cuando ya el video queda subido y pueden ir a dejar un comentario y un like para ayudarnos a hacer crecer el canal. Del Cerro dice, hola profe, ¿qué le parece mi posición? Margen cruzado a 10X con precio de liquidación en 30K y precios de siguientes entradas en short, 23,800, 23,900 y 24. ¿Qué tal lo ve? Pues lo veo arriesgado, pero lo veo bien. Lo que pasa es que yo no le hago shorts a Bitcoin. Yo a Bitcoin, así como va, con lo que acabamos de estudiar en gráfico diario, yo a Bitcoin lo opero para arriba. Todo retroceso en spot, compro abajo y vendo arriba. Pero apalancado, yo lo espero abajo y me monto de abajo para arriba, porque tenemos más probabilidad alcista que bajista. Por cierto, dice, se ve usted muy guapo. Pues mira, querido amigo, que a lo mejor me dejo un poco de barba. Traigo muchos años queriéndolo hacer, pero cuando llevo 5 días de barba y traigo la picazón en la cara, no la soporto más y le meto navaja. Manuelito el Quetzal, buenos días. Hernán Barrios, buenos días. ¿Cómo ves a Solana en diario? Te va a tocar a ti, querido amigo Hernán Barrios, revisar a Solana, porque hoy solo vamos a ver a Bitcoin, ¿ok? Así que perdónenme, pero hoy sabadito solamente a Bitcoin. Johnny Posada, buenos días. Es que para qué saludas a tanta gente, mejor vete corriendo y analiza algunas criptos. No, queridos amigos, porque la convivencia con mi gente del chat para mí es más importante incluso que andar revisando porquerías de monedas que están haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. Así que, Nayeli Medina, ya tienes barba, ya le puso la barba a la miniatura. A ver, vamos a hacer una cosa, queridos amigos, así como una simple travesura. Vámonos a este lado de aquí, vámonos aquí para que veamos cómo va a quedar la min. Miren nada más en qué me convirtió Nayeli Medina. Guardar como mini final del sábado, Nash, la creadora. Vamos a guardarla y al ratito vamos y se la cambiamos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ponme la barba roja, por favor, que yo la tenía roja. Todavía ponme la roja, no me la pongas cana. Si me vas a inventar una barba, ponme la roja. Y luego disminuye un poco esos binoculares para que parezca que soy yo, porque ya me dicen que mientras más te tapes mejor. Quiere decir que Nayeli me ve tan feo que dice, mientras más le tape yo al profe, mejor. Así que Nayeli Medina, la barba con brillos rojizos, por favor, que así era mi barba en el pasado remoto e ignoto. Anjek, buenos días. Vámonos al gráfico de 4 horas sin más tardanza porque ya va siendo... A ver, ¿dónde está mi gráfico? Aquí está mi gráfico de 4 horas. Mi intro del gráfico de 4. Y vámonos a esta camarita de aquí. Queridos amigos del canal Trading en Español y Gareda, vamos a revisar a la comadreja mayor en gráfico de marco temporal de 4 horas. Hay una dirección bajista y hay una pendiente negativa que está pasando en este momento a recuperar la pendiente para pasar a horizontal. Esto significa que se va a seguir en rango y que ningún movimiento tiene fuerza. Ninguno, ni el alcista que te lleva hasta aquí, hasta los 24,270 aproximadamente, ni el movimiento bajista posterior, que es el que está todavía vivo y vigente, que te lleva rumbo a la media de 55, ninguno de los dos movimientos tienen fuerza. El ADX nos marca 13.91
y hay un volumen que está en esta ocasión alcanzando a tocar al promedio simple de volumen, pero nadie puede negar que desde el día miércoles 18 de enero el volumen cada vez es menor en Bitcoin. Por lo tanto, no habiendo volumen, Bitcoin se queda en lateral. Y en gráfico de 4 horas hemos estado diciendo aquí en el canal que Bitcoin está metido en este rango lateral que tiene por arriba los 23,000, más bien son los 24,000 dólares. Le voy a poner 24,200. Y por la parte baja, los 22,650 dólares. Y está en esa lateral. Fue a tocar la parte alta, viene ahora a buscar a su media de 55 antes de hacer ¿qué? Rebotar para arriba. Muy probablemente Bitcoin ya esté en dicho rebote, pero como no tenemos la dirección alcista del MACD y no tenemos muy marcada la pendiente negativa de la DX, yo no les puedo decir que Bitcoin en este momento está en un rebote. Tampoco les puedo decir que por volumen el rebote ya está presente visualmente, porque aunque vemos dos velitas verdes aquí, son tan ridículas, son tan incipientes, son tan modestas, que para mí aquí todavía no hay ningún rebote. Y perdió el soporte de la media de 10, de la EMA de 10 exponencial, y debería continuar cayendo hasta tocar y completar bien su aproximación a la media EMA de 55 periodos. Por lo tanto, queridos amigos, esta fue una simple, y está siendo una simple aproximación a la EMA de 55 periodos para continuar subiendo. Lo único que vamos a hacer en esta mañana es desplazar este rango más a la derecha y dejarlo así prácticamente como está, sin tocarlo. Así que con dirección bajista y pendiente negativa u horizontal, esto sigue para rango o para continuar cayendo. Bitcoin debería hacer un buen toque a su media naranja, EMA de 55, para continuar subiendo. No hay más. En las siguientes 48 horas, Bitcoin debería animarse a volver a tocar los 24,000 dólares e intentar romper por arriba ese rango. Pero con los malos augurios que hay por la caída del oro, todo el mundo dice que Bitcoin de aquí debería perder la EMA de 55 y caer y tal vez romper el rango por abajo. Los augurios, los profetas del desastre, dicen que Bitcoin puede caer por debajo de 22,000 y alcanzar a tocar incluso los 20,000 dólares. Yo les digo que todavía Bitcoin tiene para conservarse así unos 4 o 5 días más y seguir intentando romper la zona de los 24,000 dólares. Así que, pues a ver qué pasa. Nadie tiene una bola de cristal y nadie tiene dos bolas de cristal. Así que nos vamos a quedar con lo que en este canal podemos ver en el gráfico. Y lo que yo veo en el gráfico es que hay puntos fuertes para continuar subiendo, que hay probabilidad mayor alcista, que la dirección bajista del MACD no está siendo acompañada por el precio y que esto va para un rebote para arriba en los siguientes 2 o 3 días. Recuerden que el gráfico de 4 horas les alcanza para 48 horas. En contadas ocasiones, a lo largo de los 5 años que tengo haciendo trading, Bitcoin no ha respetado eso que acabo de decir y a veces el gráfico de 4 horas ha alcanzado inclusive para 72 horas más adelante. Pero normalmente 48 horas ya es el límite para esta proyección del marco temporal de 4 horas. Así que, queridos amigos, ya no hay más información. Le vamos a echar una miradita al gráfico de 1 hora porque hoy no voy a tener tiempo de trabajar con la comunidad VIP. Y entonces Bitcoin en gráfico de 1 hora tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado. Hay un incremento sustancial del volumen y esto te mete en un rebote bien validado alcista, que es este que te estoy marcando aquí, buscando el siguiente pico de volumen del BRBP. Así que, cuando menos ir a buscar estas velitas de esta zona de aquí, pues eso es lo que podemos esperar para las siguientes 5 a 7 horas más adelante para el gráfico de marco temporal de 1 hora. Ahí donde está el precio, acaba de perder la media de 55 y está atrapado y presionado entre la media de 10 y la media de 55. Si no pierde la zona de toque con las dos EMAs, Bitcoin puede continuar su viaje alcista de este rebote validado con volumen. La velita roja actual que envolvió a la anterior no la envuelve por completo porque se le escapó la mecha. Está bien que es envolvente, yo creo que va a encontrar soporte en las dos medias, le queda media vida todavía, aquí en esta media hora que sigue o los siguientes 33 minutos, se va a saber si perdemos la media azul también o no,
Y yo creo, queridos amigos, que Bitcoin desde aquí va a continuar con su rebote alcista. Así que si no se cae en las siguientes 4 horas rumbo a los 23.100, que es el POC o Point of Control o punto de control del perfil de volumen en el tiempo, BRBP, con V por cierto, las dos. Si no cae a 23.100, pues la continuación del rebote, que es lo que marca en pantalla en este momento. El análisis es en el momento que es. Y en el momento que es una sola vela roja que le quedan 30 minutos de vida, no nos puede decir que el rebote ya terminó. Nos está diciendo que el rebote está y que un pequeño retroceso en el camino es perfectamente natural, normal y saludable. Y entonces Bitcoin está en rebote en gráfico de una hora y debería continuar subiendo. No es que yo tenga esperanzas y que yo tenga posiciones donde mis posiciones me obliguen a pedir a gritos que Bitcoin siga subiendo, porque yo ni siquiera estoy operando a Bitcoin. En spot yo estoy fuera, esperando subida o caída para recomprar o revender, y en apalancamiento en futuros yo estoy en Phantom, yo no estoy ahorita en Bitcoin, ni en ninguna otra. Entonces la única en la que yo estoy operando es a Phantom, la tengo abierta la posición hace más de 12 horas, ya me están cobrando fee por sostener la posición abierta, no importa porque son centavos de dólar. Y entonces cuando Bitcoin sube, Phantom sube. A mí me conviene que suba Bitcoin, pero no es por eso que yo les estoy diciendo que Bitcoin va a subir. Les estoy diciendo eso porque ahí donde está, todavía puede continuar con este rebote y continuar subiendo. En el peor de los casos, con la pendiente negativa de la DX, pues Bitcoin está en una especie de lateral y sería esta que les estoy pintando aquí. Y no tiene nada de malo que pintemos esta lateral aquí, porque de todas maneras se fondearía en verde y se contornea en verde porque estamos por encima del punto de control del BRBP y ahí hay más probabilidad para continuar subiendo. Con probabilidad mayor alcista, con rebote bien validado, con el precio por arriba en este momento de la media de 55, esto nos da puntos fuertes para continuar subiendo. Hace unos segundos atrás estábamos con el precio atrapado entre las dos medias, porque esta vela de una hora está transcurriendo y hay vendedores vendiendo y hay compradores comprando. Y en este momento que estoy hablando, la vela roja está encima de la EMA de 55 y eso nos da puntos fuertes para continuar subiendo con probabilidad mayor alcista. Por lo tanto, el rebote está validado y Bitcoin debería continuar un poco para arriba. ¿Se va a caer? Sí, se va a caer, pero no es tiempo de que ahorita se caiga. Todavía hay otros targets por si quieren agregarle a sus trades algún target más. Les voy a marcar otro target por aquí. Y les voy a marcar el último de los targets por aquí. Porque para gráfico de 4 horas nunca ha podido pasar de esas 3 zonas que tenemos ahí. Entonces, hasta aquí y de aquí para arriba, una flecha verde, pero punteada. Y ese es el análisis y proyección de Bitcoin para este día sabadito. Recuerden que el gráfico de una hora alcanza para proyectar el precio a 5 a 7 horas más adelante. En unas 5 a 7 velitas de una hora, Bitcoin debería andar otra vez cercano a los $24,000, 23.800. Sí que sí, es muy probable de que vaya a tocarlos. Y para los scalpers de hueso colorado y que hacen trading a gráfico de marco temporal de 15 minutos, pues aquí tenemos el gráfico. No tengo una intro para el gráfico de 15, ni lo hago muy frecuentemente, pero bueno, tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae, y Bitcoin está tratando de volver a tocar a la media naranja, a la EMA naranja de 55 periodos antes de continuar subiendo y en rango. El rango del gráfico de 15 minutos es más pequeñuelo y más o menos es este que estoy dibujando en pantalla. Y aunque el precio está por debajo del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, yo todavía les tengo que dejar este rectángulo contorneado en verde y con fondo verde, porque en el gráfico de una hora que acabamos de ver tiene un poco más para seguir rebotando para arriba. Entonces en el de 15 minutos esto es temporal y esta caída a tocar a la media coincide, debería redundar después en ir en un rebote al alza.
Así que para los que estén haciendo scalping, a Bitcoin todavía por unos media hora más se le puede operar o esperar a que toque la media y en la media de 55 entramos para arriba. Y estas son posiciones que duran unos cuantos minutos abiertas. O sea, tampoco estamos hablando aquí de hacernos millonarios en una sola posición. Aquí se trata de ir a ganarte 20 o 30 dólares en cada vez que entras y sales del mercado. 15 dólares, 7 dólares, 12 dólares, 80 dólares. Ya es mucho para un scalping de 15 minutos. Así que amigos queridos, rectangulito verde para entrar para arriba en Bitcoin. Y es muy probable que desde la media azul, ahí donde está, tú ya deberías estar empezando a pensar en meterle un dinerito a Bitcoin aquí para arriba. A 5X, no se sobreapalanquen. 5X y para arriba y en el toque a la media, 5X y para arriba. Con el capital que ustedes decidan, en mi caso yo meto 500, 600 y máximo 800 de margen a cada posición y a 5X. ¿Listo? Queridos amigos, les leo en el chat y me voy despidiendo porque para este sabadito, nada más quiero recordarles, y para eso me voy a pasar aquí a esta camarita, que los que no estén conmigo en los grupos de Telegram oficiales de mi canal, vayan a la parte alta del chat, hasta ribototota del chat, y ahí les dejé anclado o fijado un link para que le hagan clic a este que está aquí arriba. Yo creo que lo están viendo en pantalla. Déjenme ver si lo están viendo. Y Elizabeth Coin, querida amiga, hombre, no te estaba yo viendo aquí. Y dice que me está compartiendo las ganancias del trading. Miren nada más qué corazón más noble, qué corazón más precioso tiene esta niña Elizabeth Coin. Y mira que, amiga querida, estás poniendo en práctica dos de los grandes pilares del éxito en la vida, que es la gratitud y la generosidad. Muchísimas gracias por ese super chat que nos pusiste aquí. Te mando muchos besos y muchos abrazos cariñosos y te agradezco infinitamente por ese apoyo al canal. Entonces, les estaba diciendo que se vayan aquí arriba y que le hagan clic a un link que tengo anclado acá. A ver si nos lo pone. Ahí está. Y ahí les remite a que se den de alta en este grupo que les voy a poner a continuación por aquí. Una vez que estén en este grupo, aquí hay un mensaje anclado o fijado donde te dice cómo pertenecer al grupo VIP. ¿Qué hacemos en el grupo VIP? En el grupo VIP, no sé qué voy a hacer aquí, ya no sé ni cómo llegar a mi cámara principal, aquí. En el grupo VIP, y déjenme dejar en pantalla no esa información del VIP. Lo que yo quiero dejar en pantalla es a Elizabeth Coin, que nos mandó un superchat ahí. Son tan poquitos los superchats que me regalan aquí, y ya algún día se dilucidará por qué. Que me da muchísima alegría, cuando, no porque lo necesite, querida amiga, pero qué bien se siente cuando me retribuyen un poquito de las ganas que le pongo yo aquí para llevarles la información. Muchísimas gracias y qué bonito se siente saber que el mundo está lleno de gentes generosas y gratas. Muchísimas gracias, Elizabeth Coin, y te mando un abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Yo creo que estás en México porque me mandas en pesos mexicanos. Bien, entonces les estaba diciendo que allá arribotota está un link, se van al grupo oficial gratuito y privado de Telegram, se dan de alta en ese grupo y una vez que estén en ese grupo, allá arribita está la información del grupo VIP y les estaba yo comentando lo que hacemos en el grupo VIP. Y lo que yo hago en el grupo VIP es, déjenme cegar por un instante el ticker. ¿Dónde está mi ticker? Así, para que no nos esté dando lata nada ahí. Lo que yo hago en el grupo VIP es que opero con ellos en vivo, en sesiones que abro en Telegram compartiendo la pantalla y con todos los micrófonos de ellos abiertos para que me pregunten lo que me tengan que preguntar. Créanme cuando les digo que ningún curso que paguen en ninguna parte, y yo hasta ahora no vendo cursos, les va a dar lo que yo puedo entregarles cuando están conmigo casi diario, salvo contadas ocasiones en la semana que no estoy con ellos en vivo, lo que yo les entrego en experiencia y en gestión de riesgos, entradas, salidas. Ellos me ven operando en vivo. Aquí no estamos con que yo nomás les muestro cuando gano y les pongo una foto por ejemplo, de BingX o de BitGet, una foto donde dice, le gané el 45%, le gané el 12%, y solo cuando ganan les ponen cuánto ganaron y nunca les ponen cuando los revuelca la comadreja. Y yo operando en vivo, ellos me ven colocando, entrando, poniendo el stop,
poniendo el take profit, cobrando a mano, me ven perder, me ven absorber una pérdida y decirles, mi tarea ahora es recuperar esa pérdida. Y me ven cómo durante el desarrollo de la sesión vamos recuperando cuando el mercado lo permite. Y hay días que me ven salir en negativo y hay días que me ven salir en positivo. Por cierto, queridos amigos de la comunidad VIP, que todas las posiciones que teníamos ayer abiertas y que me tenían perdiendo algunas de ellas, hasta más de $80 alguna de ellas, siguieron aumentando sus pérdidas y mi stop estaba en 21% por allá abajo. Y luego tuve que cambiar el stop de porcentaje a por precio y ponerlo en una zona que era bastante segura que no bajaran hasta allá por él. Y durante la tarde fueron recuperando y alguna la saqué en break-even y sin pérdidas y alguna de ellas la saqué con ganancias. Y la única que queda viva desde la sesión en vivo de ayer con el grupo y la comunidad de paga VIP es una de Phantom que todavía está abierta y que si gustan ustedes le vamos a ir a echar una mirada ya para cerrar el video y vamos a ir a ver cómo se encuentra esa posición, porque yo quiero que sepan que siempre voy a ser transparente y que cuando yo esté perdiendo, ustedes me van a ver que estoy perdiendo y cuando yo esté ganando, ustedes me van a ver que estoy ganando y me van a ver cobrar y me van a ver perder. Y este negocio es un negocio de perder y ganar y solo hay que procurar que las veces que ganamos almacenemos más dinero para absorber las veces que perdemos y listo. Entonces miren que va perdiendo $78 la posición de ayer y todavía tengo otra abierta recientemente esta mañana, también para arriba. Yo insisto en que debe seguir subiendo Phantom y va perdiendo $12.15 o 49 centavos en este momento. Así que queridos amigos, ya les diré después cuando la logré cerrar. Esta es una posición que era de scalping y terminó siendo intradía y pues ni modo, a veces pasa lo que sucede y como dicen en la calle, popularmente dicen, eso pasa cuando sucede. Listo, queridos amigos, me voy para este lado de acá. Yo creo que es esta la camarita. Y me despido correctamente. Espero de todo corazón que la información que les entregué en esta mañana sobre Bitcoin les sea de muchísima ayuda. Comparen mis análisis con los suyos. Recuerden que no doy recomendaciones de inversión y que cada quien es responsable de su propio capital. Mucha suerte, muchos satoshis para todos, muchos dólares, pero sobre todas las cosas, muchísima salud. Porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Solo déjenme ver cómo quedó al final la mini del video. Vamos a ver qué travesura hizo al final aquí Nayeli Medina. A ver dónde anda Nayeli por aquí. Ah, bueno, mira, esto ya es muy diferente. Aquí ya sé que soy yo. Más miope que de costumbre y con la barba media roja. Vieran la barba de mi hijo Daniel, que es el más chico de mi familia. Vieran la barba que tiene. Y la tiene más roja que yo. Yo tenía brillos rojizos, pero él la tiene roja como vikingo. Y bueno, pues ahí está Nayeli Medina que hizo la travesura. Y pues nos despedimos. Muchas gracias, querida amiga. Al ratito, en cuanto cierre video, cambiamos la miniatura. Hasta mañana, queridos amigos. 1,000 millones de gracias por todo, por la paciencia, por la constancia y por la fidelidad. Y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Despierta Latinoamérica se despide. No, mañana no. Nos vemos el día lunes. Hasta el lunes.